Estamos acá en La Libre con Mariana Enríquez, la rockstar de las letras argentinas. Bueno, Mariana, te queremos preguntar, este es el sector de libros usados, donde se hacen las entrevistas, y te queremos preguntar tu vínculo con el libro usado. Muy intenso. Yo durante muchos años sigo, cada vez que hay una mesa de libros usados o un rack de libros usados, lo que sea, la reviso, es como droga. Para mí siempre encuentro algo. Para mí siempre fue el lugar de descubrimiento de los tesoros. Hay en mi formación, sobre todo como leyendo terror y leyendo género, el 80% de los libros que yo conseguí eran libros usados, porque eran todos esos libros de Martínez Roca, que eran gran super terror, hiper super terror, no sé qué, los Minotauro, que yo los conseguía todos usados en Parque Rivadavia, y era impresionante la cantidad que había. Yo no sé por qué, no sé si se editaban mucho, no tengo idea porque no sé mucho el proceso en ese sentido, pero la cantidad de libros de género usados que había. Entonces yo los sigo teniendo, o sea, todos mis Minotauros, que además son esas... Es una colección hermosa, bellas, espectacular, bellas, que ya no... se desarman y las tengo ahí, no importa, las pego y no sé qué. Así que sí, siempre fue un vínculo súper intenso. Y con respecto a eso, por ejemplo, nosotros, un podio que vos digas 1, 2, 3 de libros que hayas encontrado, que se te arme con lo que me estás contando. Bueno, uno que no es de género justamente, pero que me impresionó mucho encontrarlo y que me pareció un libro extraordinario, es Primavera Sombría de Unica Zurn. Unica Zurn era una artista austríaca. Bueno, nada, es una locura el libro. Tiene toda una primera parte donde cuenta su internación psiquiátrica, el abuso de su padre. No sé, fue una de las primeras veces que leí una cosa así. Y era un 6 barral, además, creo. O sea, claro, una loco. Cosa muy, se loca, filtró, una fuga. Sí, no era una cosa muy... bueno, después uno de mis libros favoritos de Bradbury, que es El País de Octubre, es su primer libro de cuentos, son cuentos de terror. Ese lo conseguí usado. Y una cosa que me impresionó mucho conseguir usado en su momento, y que no sé tampoco cómo llegué a ese libro en su momento. Yo conseguí usado Una temporada en el infierno de Ramón. Es una edición rarísima que tenía como una tapa muy moderna, o sea, no parecía lo que era dentro, y que tenía una introducción magnífica de Cynthia Vitier y otra introducción magnífica de no me acuerdo quién, que lo comparaba con Bob Dylan, no sé, era como una locura, una belleza. Y todavía lo tengo sin tapa, o sea, tiene las tapas, pero digamos, las tapas están... esos son como los 3 libros que a mí me marcaron mucho. Por distintos motivos, pero fueron los 3 hallazgos, uno de muy chica, el de Unica Zurn de más grande, y el de Bradbury después de buscarlo muchísimo tiempo, porque sabía que existía, pero no lo podía encontrar. ¿Y esos libros están en el nivel de la canción que más te gusta de Nick Guy, por ejemplo? No, en general ningún libro para mí está al nivel de ninguna canción. Porque hay algo que pasa con las canciones, que las canciones duran 3 minutos y te hacen, en esos 3 minutos te hacen todo. O sea, si no te gustan, pasaron, pero si te gustaron, te hacen recordar lo más triste, lo más alegre, lo más erótico, te dan ganas de bailar, se condensa todo lo que a un libro le toma un montón hacer. Entonces, para mí no nada se compara. Pero bueno, también tiene que ver con que yo, como escritora, veo mucho y trabajo mucho la parte fea de escribir, que es corregir, leer cosas que no te gustan, leer cosas propias que no te gustan, leer cosas ajenas que no te gustan. También la canción no me gusta, la pasé, chao. Chao, ya fue. Hablando de eso, yo me pregunto, ¿qué libro, por ejemplo, que no tiene que ver con la ficción, sino como que se toma seriamente? Pues sé que vos investigás un montón para hacer tus libros, bueno, las entrevistas que vi y demás, y bueno, porque te leo y se nota, pero ¿qué libro decís que lo toman de verdad, digo, lo que está pasando? Qué falopa este libro, ¿no? Porque has investigado un montón de cosas que digas, wow, que en el nivel bueno, ¿no? En el sentido, no sé si se entiende la pregunta. Qué vuelo, qué vuelo con lo real, ¿no? Porque esto es real. Esto, la gente que está escribiendo esto piensa que es real. O bueno, no sé. Hay muchos. Pero últimamente, de los que recuerdo, últimamente agarré un libro de
no me acuerdo el nombre de la autora, pero es un libro que se llama La habitación oscurecida, de Darkened Room, y es un libro sobre espiritismo. Sí. Pero sobre espiritismo desde una perspectiva feminista. Oh. Entonces lo que ella dice es que las mediums del siglo XVIII, en ese momento que no podían trabajar, que eran propiedad del marido, etcétera, etcétera, con el contacto con los espíritus, ellas logran tener cierta independencia económica, tener cierta independencia de parte de los varones, ser una pequeña empresa que giraba por el mundo, y todos los ejemplos que te dan. Pero hay un momento del libro que vos decís, claro, esto está bien y esto está con las sufragistas, la época, pero hay un momento del libro que ella dice, yo no voy a juzgar si lo que ellas decían de que veían fantasmas o no sé, es real o no, porque no puedo, no estaba ahí, yo soy agnóstica, pero voy a contar lo que pasaba. Y entras en una parte del libro donde las mediums cuentan que tenían sexo con los fantasmas, hijos con los fantasmas. Y estos chicos se los trataba de una manera en particular. ¡Qué bueno! No. Lo que estoy leyendo. Y es muy raro. Y el ectoplasma y el sexo, se tenía mucho sexo en las sesiones de espiritismo. Y por ejemplo, lo que pasaba, el ectoplasma era como una especie de espuma blanca, que era como el espíritu, que le salía, a veces, decía, todos los orificios del cuerpo. Y ahí entra en tema, y cuando dice, el orificio donde más salía era de la vagina. Wow. Y era como, en realidad era como un papel humedecido que ellas se metían adentro de la vagina y lo iban sacando. Y era una cosa muy erótica, porque a veces la gente que estaba en la seance, hombres y mujeres, se lo sacaban. Imagínate. Claro, era una re-perfo, tipo posporno. Y me pareció siglo XIX, o sea. Es un flash. Y me pareció, lo leí hace poco, tengo varios así, pero lo leí hace poco y empieza así, como una cosa súper académica, vos decís, bueno, vamos a leer esto y de repente un ectoplasma de la vagina, hijo de fantasma, descontrol. Qué lindo. Me pareció genial. Bueno, te queremos saber. Es una tesis de doctorado, ¿eh? ¿Es una tesis de doctorado? Es una tesis de doctorado, bueno. Reconvertida, digamos, ¿no? Sí. Bueno, no te quitamos más tiempo, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Quiero. Eso es